Estamos de vuelta aquí en El País que Queremos con nuestros panelistas, Tomás Jordán, Marisol Peña, que ya los teníamos en la sección anterior, pero se nos une ahora nuestro invitado, el abogado constitucionalista, también ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, miembro además de Los Amarillos, hay que decir. ¿Cómo está, doña González? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, pues. Muchas gracias. Bueno, y en este panel vamos a hablar de lo que viene ahora, porque ya está listo el borrador de la Constitución y ahora están trabajando, durante toda esta semana han estado trabajando las 3 comisiones que tienen a cargo el preámbulo de la nueva Constitución, del borrador, ¿cierto? Las normas transitorias y armonizar todo este texto, estructurarlo, editarlo, hacer que tenga sentido, ¿cierto? Y han trabajado durante toda esta semana en el norte de nuestro país, en Antofagasta, en Tocopilla y en Calama. Concentrémonos en las medidas transitorias. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo se hace la transición? ¿Cómo se hace la transición desde el nuevo texto constitucional, en caso que se apruebe, Jorge, desde el antiguo al nuevo texto? ¿Cómo se hace esa transición? Es un desafío titánico, Constanza. Primero, porque nada de la actual Constitución va a seguir rigiendo a menos que las normas transitorias lo digan. Y este es un cambio copernicano. Ustedes hablaban de aguas, hasta aquí la persona tiene derechos de agua que son de propiedad y los mineros tienen una concesión otorgada por la justicia que no puede ser tocada por nadie, por el Estado. Y aquí esto desaparece, digamos, o sea, no hay nada sobre derechos en la Constitución. Entonces, decir qué es lo que va a regir en el tiempo intermedio es muy, muy importante. ¿Y eso tiene que quedar expresamente escrito? Por ejemplo, en el ejemplo que tú pones sobre los derechos de agua o las concesiones mineras, ¿tiene que salir expresamente que se van a, por ejemplo, respetar las actuales concesiones mineras o respetar los derechos de agua? Sí, y si no lo dice, nos sigue rigiendo el Código de Aguas y el Código de Minería, que sí establecen esos derechos, pero esos dos textos pasan a ser contrarios a la nueva Constitución, por lo menos en el caso de las aguas. Y por lo tanto podría generarse mucho litigio si esto no queda aclarado en las normas transitorias. ¿Cómo solucionamos esos dos temas? Sí, Marisol no está de acuerdo, parece. No, al revés. Está de acuerdo. No puedo sino estar de acuerdo con don Jorge Correa. No, pero quería poner un ejemplo. La disposición segunda transitoria de la Constitución actual señala que mientras no entre en vigencia la nueva Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, que era la nueva normativa que iba a reemplazar el antiguo Código de Minería desde el punto de vista de este nuevo régimen que se creaba, que era de concesiones mineras, sobre las cuales existía una suerte de propiedad y que eran otorgadas por resolución judicial. La disposición segunda transitoria agrega, seguirá rigiendo el antiguo Código de Minería. Y lo dice expresamente para evitar lo que ha dicho Jorge Correa, para evitar que las personas que eran titulares de los derechos antiguamente queden en el aire o nos enfrentemos a una cantidad impresionante de litigios sin mayor certeza y seguridad jurídica de cuál es el estatuto que te rige. ¿Tú estás de acuerdo, Tomás, en que todo eso tiene que quedar así expresamente para no quedar como en el aire en algunos aspectos? Sí, concuerdo en dos cuestiones. Una, que es una tarea titánica porque de verdad tienes que revisar norma a norma o estatutos jurídicos y comparar lo que hay hoy día versus si va a ser modificado sustancialmente y por lo tanto fijar un paso entre la vieja Constitución, sus regulaciones y la nueva Constitución. Y en el caso de los derechos, tienes que hacer opciones, ojalá a nivel transitorio, de qué va a pasar con esos derechos hoy día vigentes. Pongo un ejemplo. Derechos de agua, hoy día tú tienes derecho de aprovechamiento. Podría decirle transitorio a toda aquella persona que tiene derecho de aprovechamiento, tendrá una autorización administrativa a partir de que entre en vigencia la nueva Constitución. Y pasas de un estatuto jurídico a otro. Eso es una transitoria. Podría decir, va a conservar sus derechos hasta que no se dicte la nueva legislación. Una transitoria. El peor escenario es que no diga nada, porque vamos a entrar entre contradicciones y no regulaciones. Claro, y en incertidumbre, que es probablemente el peor de los escenarios. Ahora, eso pasa también... Pero también podríamos tener, si dice lo primero, ¿sí? También podríamos tener mucho juicio. O sea, si dice las personas que gozaban de derechos de agua tendrán ahora un permiso administrativo, todas las personas que tienen derecho de agua, me parece a mí, van a ir a los tribunales y van a decir, mire, si yo tenía un derecho de propiedad comerciable y ahora no tiene tengo... texto constitucional sobre el cual que lo ampare.
Claro, No, porque está el bien. texto actual constitucional no... Está bien, pero no yo define. tengo y sigo teniendo propiedad. Vamos a ver cómo termina ese juicio. Tenías Pero un lo más derecho probable- adquirido, Tenía un derecho amparado por la adquirido propiedad. En la de antigua propiedad. Constitución. Y eso me permitía comerciar y yo tenía derecho de propiedad. Ahora tengo un derecho que en cualquier minuto me lo puede quitar el Estado y que no es comerciable. Me voy a juicio para que me indemnicen porque he perdido propiedad. Entonces, va a haber que mirar no solo cómo hacemos la transición, sino qué conflictos creamos si lo hacemos de esta manera o de esta otra manera. Los efectos que puede tener. Los Y efectos. eso también es válido para, por ejemplo, las nuevas instituciones. Tomás, ¿qué pasa con el Congreso? Vamos a tener un Sí. nuevo Congreso, ¿cierto? El Congreso, la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. El Congreso de los Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Ya no va a existir el Senado. ¿Cómo se hace esa transición? ¿Qué pasa con los senadores que recién fueron electos y que tienen todavía, van a tener en su momento 4 años más de periodo? Sí, transitorio. Ah. Partida. ¿Por Ya, qué? todo Porque transitorio. Tiene que decir qué va a pasar con ellos, tal cual. Es decir, cuánto les va a durar el periodo, si es todo o parte. Porque los diputados duran 4 años, pero los senadores electos recién duran 8. Por lo tanto, la pregunta es si van a durar 8 años o 7, porque la elección de la Cámara de las Regiones va a ser un año anterior a la elección de diputados y presidente. Por lo tanto, sí tienen que regular. O que va a terminar solamente su periodo próximos 4 años y 4 años más vamos a elegir todo el legislativo. No, eso es una transitoria. Y también una cuestión no menor, que si entra en vigencia la nueva Constitución, ellos van a aplicar la nueva Constitución. Y por lo tanto la pregunta es si se aplica completa el texto constitucional con este Congreso o van a haber reglas especiales para conciliar nuevo texto con Congreso actual. ¿Qué crees tú, Marisol? ¿Cómo debieras ocurrir o cómo debiera hacerse A ver, esa transición? yo por naturaleza soy una persona que siempre me voy a los principios. Y respecto a este tema de la mantención, en este caso de los senadores que desaparecen en el borrador de nueva Constitución, a mí me parece que uno de los principios a tomar en cuenta es el principio democrático. Porque me pregunto, ¿qué les parecería a los convencionales constituyentes que no están integrando ninguna de las 3 comisiones que quedaron funcionando una vez que se entregó el borrador en Antofagasta, que se dijera de repente, se hiciera una reforma constitucional y como ustedes ya no tienen cometido, cesan en su mandato, en circunstancia que cuando el pueblo de Chile concurrió a las urnas y eligió a los convencionales constituyentes, fue hasta el término cabal de su periodo. Entonces, quiero graficar con este ejemplo, tal vez un poco absurdo, que aquí hay una cuestión que tiene que ver con el principio democrático. Pero hay una segunda cosa, la reforma constitucional. El tema no es menor porque si se prolonga este Congreso, que tiene Cámara de Diputados, que tiene senadores elegidos por 8 años, este Congreso goza del poder constituyente. Claro. Por lo tanto, va a poder hacer reformas constitucionales para complementar, por ejemplo, el estatuto de la propiedad minera o de la regulación minera que quedó bastante en el aire, o, por ejemplo, para modificar algo que pudo haber sido propuesto por la Convención Constitucional. Entonces, es un tema bastante profundo, no es una cosa de si van a seguir hasta el 2026 como se ha sugerido o no. Es que atribuciones tienen también los que siguen y durante el tiempo que sigue. Jorge, en ese sentido, ¿qué es que este Congreso, el actual, que va por lo menos a mantenerse por 4 años más, ¿cierto? Todo esto si es que es aprobada la nueva Constitución. ¿Podría reformar la nueva Constitución? Depende de las transitorias. Ya también Transitoria. Ahora, aclaremos que en este tema Porque- no hay derechos adquiridos. Ya. O sea, a diferencia de las aguas y las minas, si se determinara que el Senado se suprime en el acto o que la Cámara de Diputados se suprime en el acto, nadie podría decir yo tengo el derecho adquirido a seguir siendo diputado o senador. Aunque haya sido elegido. Aunque por haya un sido periodo elegido. Hay más un largo. principio democrático en juego, pero no hay propiedad. Ni en estas materias de derecho público no hay... Incluso, perdona un segundo, incluso hay una regla que dice que si tú alteras sustancialmente una institución electa, Sí. las puedes cesar inmediatamente. Claro, O en así el que caso- es un problema de prudencia en este Sí. caso, no jurídico, o de principios democráticos. Ahora, no se puede respetar completamente los mandatos, porque entonces vas a tener que tener 8 años y vas a tener medio Senado, porque medio Senado va a haber terminado los 4, o sea, es imposible Una labor titánica, como tú dices. lograrlo. Ya, pero entonces la lógica que se está planteando de que en 4 años, si es que aprueba la nueva Constitución, en 4 años se renueve, ¿cierto? Se termina el Senado y van a quedar
una mitad de senadores que todavía le quedan 4 años y hay que resolver si, por ejemplo, quedan en la Cámara de las Regiones. Eso podría ser resuelto así. Muy complicado que quedaran en la Cámara de las Regiones, porque hay que hacer una elección en cada una de las regiones para mantenerlo. Entonces, ¿a quién representan? Serían como senadores designados. Y además hacer una elección por la mitad me parece muy enredado. Y entonces aquí quedó uno de derecha y allá quedó uno de izquierda. Vas a distorsionar la voluntad popular. No me parece posible. No me parece recomendable. Posible es. Es, claro. Ahora, volvamos al tema de la reforma constitucional, porque es uno de los temas que ya se empezó a discutir en las transitorias y que hay diferentes posturas. Yo escuchaba, por ejemplo, al convencional Marcos Barraza diciendo que debiera existir un periodo de vacancia de la nueva constitución en la que no se puede reformar hasta que esté el Congreso nuevo. Por el otro lado, Fuad Chahín decía que no, que este Congreso, si se mantenía, tenía todo el derecho a reformar la nueva Constitución. Es una discusión política, no jurídica. Ya. Algunos quieren blindar el texto constitucional de tal forma que no se los reforme el Congreso Nacional, y otros, más descontentos probablemente con el texto, quieren entregarle al actual Congreso la potestad de cambiar este texto constitucional. Ahí entra un análisis de prudencia también, o sea, quedaron algunos vacíos importantes, nos vamos a dar cuenta de imperfecciones en el camino que no hemos sido capaces de detectar. Es bien complicado dejar una constitución como pétrea. Tuvimos una el año 1828, la moralista de Mora, que era la constitución permanente de Chile. Duró meses o un año, creo, no sé. Estas pretensiones de constituciones irreformables terminan siendo malas ideas, creo yo. Salvo en Alemania. Sí. Una cláusula. Pero, sí, yo creo que hay una discusión además por la cláusula pétrea, que significa que no se puede tocar, porque básicamente el poder constituido, que va a ser este Congreso la pregunta es si puede modificar algo que considera además que está funcionando mal y rigidizar el peor defecto que podría tener en la Constitución nueva, porque al final va a generar una antipatía respecto de su contenido que no se puede ejecutar correctamente. Más bien, la voluntad sería que entrara en vigencia y que lo que haya que corregir se corrija. Ya, y ahí también agrego el tema de los quórum, porque en las recomendaciones o sugerencias que el Poder Ejecutivo, que el Gobierno le entregó a la Convención, concretamente a la Comisión de Transitorias, hay varias cosas. Uno, por ejemplo, que la reelección inmediata no se aplique a este presidente, que parece haber como un consenso bastante mayoritario. El mismo que así presidente parece, ¿no? Sí, y también eso tiene que ver con la prudencia de la que habla Jorge, probablemente. Pero en lo que hay diferencias es en que si la nueva Constitución trae quórums bastante más bajos, ¿cierto? Que se pueden aprobar la mayoría de las normas por mayoría simple, si eso se puede aplicar inmediatamente, que es lo que propone el Gobierno, que los nuevos quórums se apliquen inmediatamente si es aprobada la nueva Constitución. Pero no estoy seguro que los nuevos quórums para reformar la Constitución, sino la ley, porque se cayó un artículo en las últimas horas, que había mucha agitación, se cayó uno de los artículos de reforma de la Constitución que establecía que era 4/7. Sí. Entonces, buena parte del texto constitucional queda reformable por las mismas maneras de la reforma legal. Entonces es muy fácil. Mayoría simple. En algunos casos mayoría simple, en otras en ejercicio. Pero ese es el tope, en ejercicio. Salvo algunos casos que requieren plebiscito. Sí. Y ahí quedó bastante rígida, porque si tú quisieras hacer una reforma menor a algún capítulo de derechos fundamentales, por ejemplo, para ajustar algo, bueno, tienes que llamar a plebiscito. Lo que es bastante exagerado, me parece a mí. Este Congreso, para poder sesionar telemáticamente, tuvo que hacer una reforma constitucional. Hubiera tenido que llamar a plebiscito en plena pandemia, digamos. Entonces yo creo que quedó mal por arriba y por abajo la cosa. Tomás. Es que lo que pasa es que, a tu pregunta, porque yo creo que si aplica, la Constitución entra en vigencia el 5 de septiembre, por decirlo así,
los quórum tienen que entrar en vigencia el 5 de septiembre. Es decir, aunque el Congreso sea distinto, porque son discusiones diferentes, cómo opera versus quién es decir, legislativo versus cómo va a operar. Entonces tienen que corregir los mismos quórum que la Constitución nueva trae. Distinto es lo que dice Jorge, que tiene que ver con la reforma a la Constitución, que es el tema anterior, que los quórum quedaron bajos por este ¿Tú rechazo. coinciden que no quedó bien, entre comillas? Es que eso es relativo. La Constitución del 25 se reformaba por mayoría absoluta. Sí, igual. Más un pleno. Más un pleno que tenía que ratificar los 60 días después. Pero por mayoría absoluta. No era un en ejercicio. En ejercicio. Pero más que ahora, que no, los presentes. sí, lo que quiero decir es lo siguiente, que tú mientras más acordado, más consenso existe sobre un texto constitucional, tu quórum es menos relevante. El quórum del actual, como no es acordada, hubo mucha disputa, por 2/3 y 3/5 no te sirvieron de mucho, versus la Constitución del 25, que era quórum en ejercicio, y como había más consenso político en torno a ella, el quórum se hacía más irrelevante. Entonces, si esta Constitución logra permear a las fuerzas políticas y sociales, decir, ¿saben qué? Nos parece que está bien, el quórum, sea simple o en ejercicio, es secundario respecto a una disputa política para cambiar la Constitución. Otro tema, sí, Marisol. Pero yo quisiera agregar un punto que es bien relevante. Vamos a suponer en un ejercicio hipotético que gana el apruebo este borrador de nueva Constitución, pero por un muy escaso porcentaje. Eso es un síntoma político de que habría una mayoría no despreciable en el país que no se identifica con el actual texto, impactando directamente en la legitimidad de la nueva Carta. Negarle al Congreso, que ejerce la potestad constituyente, la responsabilidad de tratar de ajustar el borrador de nueva Constitución a lo que es la voluntad de personas que se manifestaron fuertemente por no identificarse con este texto. Yo creo que también ahí hay un problema político que tiene que ver con la legitimidad de la Constitución. Claro, bueno, hay quienes sostienen que eso ayudaría, el permitir que fuera modificada, eso ayudaría al apruebo, porque habría personas que estarían dispuestas a votar apruebo, pero con la condición de que se pueda reformar lo que no haya quedado tan bien como dice Jorge. Pero quiero pasar por otro tema que también va a ir a las transitorias. Por ejemplo, ¿cómo queda el nuevo sistema de salud? Hay un cambio ahí evidente, ¿cierto? Entonces la pregunta que se hacen muchos es, ¿qué va a pasar? Lo comentábamos el otro día en otro programa con Marisol y Tomás. ¿Queda inmediatamente anulada la ISAPRES? ¿Qué pasa con los prestadores privados? ¿Pasan todos a un mismo sistema? ¿Cómo se hace esa transición? En un sistema que todos los días tiene que atender gente, pacientes, problemas de salud, listas de esperas que están enormes. Sí, hay incluso el mundo médico ha dicho que alrededor de 10 años se necesitaría para transitar de un modelo a otro. Por tanto, ahí lo que recomendable, por decirlo así, es que la transitoria diga, va a haber una ley, y mientras esa ley y ese modelo no se ajuste y que no pueda el Estado hacerse cargo del Sistema Nacional de Salud, porque esa es la clave de esto. Que como tú vas a tener un sistema nacional, un seguro público, la clave está en que se pueda hacer cargo de las transferencias de las personas beneficiarias, que son más de 3 millones del sistema privado, al sistema público. Y eso requiere aproximadamente 10 años. Por lo tanto, la transitoria tiene que ser lo suficientemente cuidadosa para poder mirar que estas instituciones nuevas puedan no solamente ser aplicadas, sino que funcionar bien. Claro, hay pacientes, por ejemplo, que están en medio de tratamientos oncológicos, tratamientos complicados, enfermedades crónicas, que dicen, ¿qué va a pasar conmigo en este cambio de sistema? Claro, cuando todavía, tal como ha dicho Tomás, va a pasar mucho tiempo antes de que ese sistema único nacional de salud, sobre la base de un fondo que va a recibir todas las cotizaciones obligatorias de quienes impongan, ¿verdad?, para efectos de salud, pueda empezar a aplicarse. Está el tema de esos pacientes, pero también está el tema de las entidades que hasta ahora han concurrido al financiamiento, porque definitivamente en el carácter que hoy día tienen las ISAPRES, me parece a mí que difícilmente uno podría decir que van a seguir existiendo. Por lo tanto, habría que darles un plazo para que eventualmente puedan transformarse en verdaderas compañías de seguro, porque cambia la concepción. Pueden, a través de las clínicas, seguir otorgando prestaciones de salud, pero desde el punto de vista del financiamiento solo van a poder aportar mediante seguros complementarios de salud, aparte del 7%. ¿Seremos todos capaces de tener esos seguros? Es una de las cosas que está por verse. Jorge.
Lo prudente en este caso me parece que no es establecer un plazo. Primero porque yo creo que no hay capacidad de calcular ese plazo. Los médicos dicen 10 años, a lo mejor están un poco interesados en que no sea antes. Es muy difícil calcularlo para un grupo que además no es experto, como es la convención en temas de salud. Yo creo que lo razonable es establecer que esto entrará en vigor conjuntamente con la nueva ley. Ahora, estas leyes suelen tomar mucho tiempo y le dejaría a la ley decir cuánto tiempo más va a tomar el ajuste de las instituciones. ¿Y mientras tanto? Y mientras eso tanto también tiene que quedar tenemos escrito, que... mientras tanto el sistema sigue igual. Lo razonable es que el sistema sigue igual, salvo que se reformen las leyes. O sea, puede ser muy razonable que se reformen las leyes para corregir algunas cosas de las ISAPRES. Yo sería partidario de que eso ocurriera. Pero esa corrección hay que hacerla a nivel legal y no a nivel constitucional. Fíjate, Jorge, que tal vez ponerle un ejemplo a los televidentes, en el sistema procesal penal a partir del año 2000 se operó primero sobre la base de reformas legales. El Código Procesal Penal antes que las modificaciones constitucionales que después se fueron ajustando para ir permitiendo el tránsito de un sistema a otro. Claro. ¿Se nos acaba el tiempo? Nos pasamos 10 años discutiendo el nuevo Código de Agua. De bosques creo que fueron 15 o 20. ¿Cuánto va a tomar la discusión de la nueva ley de salud? No, llevamos 10 años de la sentencia del TC, 11 años. Sobre salud. Tarea titánica, claramente, en eso estamos todos de acuerdo. Jorge Correa, Tomás Jordán, Marisol Peña, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en El País que Queremos. Recuerden que pueden ver todas las normas que ya están en el borrador de nueva Constitución aquí en el QR, en nuestra aplicación 24horas.cl, el camino de las propuestas constitucionales. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenos días.